Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo videotutorial de Centro Pixels. Lo que vamos a explicar en el videotutorial de hoy es cómo realizar nuestros propios pinceles grunge, como ya comentábamos en los videotutoriales anteriores. Bueno, ya vimos cómo utilizar un poco los pinceles y sus propiedades, y ahora lo que vamos a hacer es crear unos alfas, ¿vale?, de texturas grunge, como estos que estáis viendo, para poder pintar cosas, pues por ejemplo, no lo sé, como estas, ¿de acuerdo? Que bueno, mejor en color oscuro, ahí veis, ¿vale? Para hacer trazados oscuretes y crear pinceles interesantes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en internet y buscar, de alguna manera, en texturas, ¿vale?, que vayan un poco en esta línea, como estos ejemplos que estamos viendo. Las descargamos y las cargamos en el programa. Bueno, voy a ponerlo desde el principio para que lo veáis, ¿vale? Como sería este caso. Arrastrándolas en el programa y volcándolas, aquí tendremos la textura. Entonces lo primero que hacemos es jugar con los valores de la imagen, ¿vale? En edición, corrección tonal, ¿vale? Cambiaríamos, tengo esta la capa seleccionada, ahí, edición, corrección tonal, brillo, contraste, y subiríamos un poco el brillo y también el contraste para matizar estos oscuros, ¿vale? Que haya más blancos y oscuros. Pensad que estamos creando un alfa de un pincel y para ello las oscuridades tienen que estar matizadas y tiene que haber blancos. Los blancos los vamos a convertir, ¿veis? Como tenemos aquí el ejemplo. Lo que vamos a hacer es seleccionar una pequeña zona, que en este caso yo voy a seleccionar esa de aquí a la izquierda, y posteriormente lo que hay que hacer es crear, como estáis viendo, una especie de, no solo, o sea, lo que no vale es, por ejemplo, ¿veis? Cogemos una selección y hacemos así, nos interesa esta zona, ¿no? Pues ya está, venga, me la cargo. No se trata de que copiamos una zona, la pegamos, pero claro, ahora tenemos el problema, ¿veis? De que si nosotros usamos esto como una impronta de pincel, nos va a crear todos estos bordes así súper opacos que no nos interesan. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que hacemos sería, vamos a seleccionar, ¿vale?, por gama de colores. Y seleccionamos los blancos, ¿veis? Ahora, control X los eliminamos para que, veis, nos queden agujeros transparentes dentro de la propia textura. Esto es fundamental para que creemos un alfa interesante y que cuando se impronte la textura nos permita que el pincel se mezcle en zonas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Vemos un ejemplo como hemos visto antes. ¿Veis? Gracias a que el alfa es transparente en algunas zonas, nos permite superponerlo entre él y crear efectos interesantes. Por eso necesitamos agujerearlo. Una vez lo tenemos un poco agujereado, ¿vale?, lo que podemos hacer es, y deberemos hacer, es desvanecerlo con un pincel, con otro pincel de textura, desvanecer un poco los bordes, ¿vale? Para que, como estábamos comentando antes, vaya desapareciendo y no se nos quede como un patrón impreso muy identificable, es que no tenga bordes. Ahí estamos. Una vez tenemos nuestro pincel grunge, tenemos que comprobar dos cosas. Primero, para que luego cuando pintemos con el pincel pueda cambiar de color, tenemos que comprobar que la capa, ¿veis?, el pincel que vamos a convertir en un alfa esté en modo escala de grises, ¿vale? ¿Veis? Aquí no lo está y aquí sí lo está. Entonces lo que hacemos es venimos al alfa que ya tenemos preparado, que ya hemos limpiado como os he explicado, y lo que vamos a hacer es botón derecho sobre la capa y en convertir capa cambiamos del modo color a blanco y negro. Esto es importantísimo. Si no lo hacemos así, ahora cuando registremos el patrón de pincel en el programa, nos va a interpretar que de alguna manera el color que tiene este alfa que estamos creando va a ser intocable, nunca lo vamos a poder cambiar de color y no es lo que queremos. Para ello tenemos que registrarlo como patrón en blanco y negro. Funciona así, aunque se os haga raro, es como hay que trabajar, ¿vale? Edición, vamos a guardarlo y vamos a registro de material como imagen. ¿Veis? Nos sale este cuadro de opciones donde seleccionaré usar como forma de punta de pincel y dentro de qué carpeta lo vamos a guardar decimos carpeta de imagen y como punta de pincel. Aquí es bueno crear una etiqueta identificativa para luego entre todas las puntas que tenemos poder encontrar. Vamos a poner Grunge Alfonso, que soy yo. ¿Veis? Y le daríamos a aceptar. Ya lo hemos grabado correctamente. La segunda cosa que es importante comprobar es que los alfas que estamos creando para el pincel no tengan tamaños en píxeles demasiado distintos, ¿vale? Esto estamos entre 300 y 300, bien, ¿no? El lienzo, en edición cambiar tamaño del lienzo, vamos a comprobar que nuestro alfa va a tener un tamaño no demasiado grande, entre 300 y 600 píxeles, os recomendaría yo, ¿veis? En este caso. Y este que tengo aquí preparado, que ya hemos hecho el mismo proceso, ¿vale? Voy a comprobar de nuevo que también tiene un, ¿veis? Lo tengo en grises ya preparadito para guardar y voy a comprobar que tampoco tiene un tamaño inmenso, ¿vale?
Esto es importante porque si no puede que en algunas pinceladas algunos queden pixelados o no. Es importante que los alfas no pesen demasiado porque si no luego el pincel se convierte en inmanejable, ¿vale? Ya veis, este 500 y pico, el otro 300 y pico, está bien, ¿vale? Son un poco más grande el uno que el otro, pero bueno, no pasa nada. Y ahora este también, de nuevo, registro de material como imagen y haríamos el mismo proceso. Usa como punta de pincel, imagen, punta y aquí vamos a grunge de nuevo Alfonso. Que si antes habéis hecho control C para copiar el nombre, lo vais a encontrar más fácil, ¿vale? Esto ha sido un proceso para importar puntas del programa y guardarlas, modificarlas a nuestro gusto y guardarlas. Pero ahora, ¿cómo se lo aplicamos a un pincel? Pues cogemos cualquier herramienta, yo qué sé, desde la misma pluma básica, la duplicamos para que no cargarnos la original, vaya. Entramos en las propiedades, en las herramientas, en la llave inglesa y vamos a, en los detalles de su herramienta, vamos a entrar donde pone punta del pincel, ¿vale? Aquí en vez de punta básica de círculo, vamos a, en donde pone material, aquí, y lo que vamos a cargar aquí es las puntas de pincel. ¿Veis? Nos sale este buscador de puntas. Y aquí, si hemos sido listos y hemos creado etiquetas, grunge Alfonso, mirad, aquí están las dos. Activo esto de aquí, ¿vale? Para que simplemente pueda seleccionar qué puntas van a cargarse en el pincel y listo, lo tengo, ¿vale? De hecho, lo bueno que tiene este programa, a diferencia de Photoshop, es que podemos cargar múltiples puntas hasta, no sé, no he probado nunca el límite, ¿no? Pero vaya, un montón de ellas. Entonces, para estos pinceles grunge os recomiendo que la dirección del patrón sea aleatoria. Vamos a ver la diferencia. Si no es tan aleatorio, siempre se aplica en el mismo, siempre se aplica, digamos, en la misma dirección y nos crea un patrón de moiré, mira, veis, más aburrido, veis, sí, muy simétrico. En cambio, si colocamos la dirección de la punta en aleatorio, mucho más interesante. Y luego también es importante que aquí, en el tamaño del pincel, en las propiedades, cambiemos la presión del lápiz, ¿vale? Y que nos recoja muy poca presión del lápiz. Un poco, pero no mucho, ¿vale? Para que siempre no nos haga una pluma. No buscamos un efecto de pluma, ¿veis? Y nos queda un efecto como este. ¿Veis? Y ahora usando el modo C borrar y C pintar, nos queda un efecto súper chulo, ¿vale? Y para que veáis un ejemplo, este pincel que os estaba enseñando, ¿vale? Y otros que tenemos que ver, por ejemplo, este que tengo que creé yo, que me gusta mucho, pero tiene un problema y es que los alfas se crearon con un alfa, se hicieron con un alfa muy grande. Entonces, cuando haces el pincel muy grande, mirad, ¡buah! Lo que pesa, ¿veis? No, el programa no lo maneja bien. Entonces, evitad crear los alfas muy grandes para que no os pase esto, ¿de acuerdo? Bueno, y esto ha sido todo sobre cómo crear nuestros pinceles grunge y nos vemos en próximos videotutoriales de Centro Pixels. Gracias y un saludo.